Estaba de pie en mi cocina vacía en la mañana de Acción de Gracias, mirando el pavo intacto que había preparado para 17 personas que nunca llegaron. Ese fue el momento en que me di cuenta de que 10 años de mendigar migajas de amor a mis propios hijos finalmente habían roto algo dentro de mí que jamás podría ser reparado. 3 meses después, dejé todo atrás. La casa, el dinero, el apellido de la familia, y nunca miré hacia atrás. Lo que ellos no sabían era que yo no era solo una viuda afligida a la que podían olvidar. Yo era quien tenía todas las cartas a mi favor. Mi nombre es Florencia. Tengo 72 años ahora y estoy aquí para contarte una historia sobre lo que sucede cuando confundes la amabilidad de alguien con debilidad y su silencio con aceptación. Antes de entrar en esto, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad o estado en los comentarios. Siempre me pregunto quién está escuchando estas historias mías. Ahora, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. Hace 38 años, me casé con el amor de mi vida, Ricardo. Construimos todo juntos. Una hermosa casa en un vecindario tranquilo de Querétaro, 3 hijos a los ex con cada gota de amor que teníamos y una vida que parecía sacada directamente de las páginas de un libro de cuentos. Ricardo trabajaba en el desarrollo de bienes raíces comerciales y yo fui bibliotecaria de una escuela durante 30 años. No éramos extraordinariamente ricos, pero vivíamos cómodos, estables y felices. Ricardo era mi mejor amigo. Cada mañana besaba mi frente antes de que yo siquiera abriera los ojos. Cada noche nos sentábamos en el pórtico trasero con agua fresca en el verano o chocolate caliente en el invierno, hablando de todo y de nada. Cuando nuestros hijos eran pequeños, nuestra casa era el punto de reunión. Fiestas de cumpleaños, cenas de fin de año, carnes asadas los domingos. Nuestro hogar siempre estaba lleno de risas y amor. Nuestros 3 hijos, Lorena, Miguel y Jimena, ellos eran nuestro mundo entero. Lorena era nuestra primogénita, de voluntad fuerte y ambiciosa. Miguel era el de en medio, más callado, pero considerado. Jimena era nuestra bebé, siempre la que más nos necesitaba, o eso creía yo. Pagamos sus carreras universitarias sin que tuvieran que endeudarse con un solo peso. Ayudamos con los enganches de sus primeras casas. Cuidamos a nuestros nietos cada semana. Celebramos cada logro con ellos. Graduaciones, ascensos, primeros pasos, primeras palabras. Éramos una familia muy unida, o al menos eso pensaba yo. Ricardo y yo teníamos esta tradición. Cada domingo cenábamos con al menos una de las familias de los muchachos. Se rotaban, pero siempre había alguien ahí. Nuestra mesa del comedor había sido hecha a la medida para sentar a 12 personas, porque queríamos que todos cupieran cómodamente. Ricardo bromeaba diciendo que nuestra casa tenía una puerta giratoria, porque siempre había alguien entrando o saliendo. Me encantaba. Amaba el caos, el ruido, la sensación de ser necesitada y querida. Luego llegó el 14 de marzo, hace 12 años, el día que lo cambió todo. Ricardo se había sentido mal por unas semanas, cansado, con una molestia en el pecho que él seguía ignorando, diciendo que era indigestión, y le rogué que fuera a ver a un doctor, pero ya sabes lo tercos que pueden ser los hombres. Él seguía diciendo que estaba bien, que iría la próxima semana, el próximo mes, hasta que una mañana se desplomó en nuestra recámara mientras se vestía para ir a trabajar. Los paramédicos intentaron reanimarlo durante 40 minutos. Los vi hacerle compresiones en el pecho, darle descargas a su corazón, intentar todo, pero mi Ricardo se había ido. Un infarto fulminante. Tenía 68 años. El funeral fue hermoso, de una manera terrible. Nuestros 3 hijos estaban ahí con sus familias. La iglesia estaba a reventar
con más de 300 personas. Todos decían cosas tan hermosas sobre Ricardo. Qué buen hombre era, qué esposo y padre tan devoto, cómo había ayudado a esta persona con un consejo de negocios o a aquella otra con un préstamo que nunca tuvieron que pagar. Yo estaba ahí de pie, con mi vestido negro, adormecida, tratando de mantenerme entera por el bien de nuestros hijos y nietos. Mi nieto Tomasito, que tenía 6 años en ese entonces, me sostuvo la mano durante la misa. Me susurró: «Abuela, ¿el abuelo de verdad ya no va a regresar?». No pude contestarle. Solo le apreté la mano más fuerte y traté de no desmoronarme. En la recepción después del entierro, nuestra casa estaba llena de gente. Todos trajeron comida, compartieron recuerdos, dieron el pésame. Yo me movía entre todo eso, como si estuviera bajo el agua, escuchando voces, pero sin procesar realmente las palabras. Mis hijos se encargaron de toda la logística. Miguel recibía a la gente en la puerta. Lorena organizó la comida. Jimena se aseguró de que a nadie le faltara nada. Estaba agradecida de que se estuvieran haciendo cargo de las cosas, porque yo sentía que apenas podía respirar. Esa noche, después de que todos se fueron y quedamos solo los muchachos y yo, nos sentamos en la sala donde Ricardo y yo habíamos pasado miles de noches juntos. Lorena preparó un té. Miguel encendió la chimenea, aunque no hacía tanto frío. Creo que solo necesitaba hacer algo con las manos. Jimena se sentó a mi lado en el sillón, recargando su cabeza en mi hombro como cuando era chiquita. «Vamos a superar esto juntos, mamá», dijo Lorena. «Somos familia. Nos cuidaremos los unos a los otros». Le creí. Que Dios me perdone, le creí cada palabra. En esas primeras semanas después de que Ricardo murió, mis hijos estuvieron muy atentos. Llamaban todos los días, a veces 2 veces al día. Pasaban de visita con el mandado y comida preparada. Me ayudaron a organizar las cosas de Ricardo, su ropa, sus herramientas en la cochera, su oficina llena de 30 años de papeles y recuerdos. Lorena incluso se quedó a dormir en la casa durante una semana para hacerme compañía. Miguel cortaba el pasto cada sábado como solía hacerlo Ricardo. Jimena me marcaba cada mañana solo para asegurarse de que me había levantado de la cama. Yo pensaba, esto es lo que hace la familia. Nos apoyamos a través de la oscuridad. Saldremos de esta juntos. Pero luego algo cambió. Empezó con detalles pequeños. Las llamadas diarias se convirtieron en llamadas cada 3 días, luego semanales, luego esporádicas. Las visitas se hicieron más cortas, menos frecuentes. Yo lo entendía. Tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propias responsabilidades. No quería ser una carga. Traté de darles su espacio para vivir sus vidas, mientras yo me ahogaba en silencio en mi duelo, sola en esa casa tan grande y vacía. Ese primer día de acción de gracias, sin Ricardo, di por hecho que lo pasaría con alguno de los muchachos, como siempre lo hacíamos. Habíamos rotado las fiestas entre sus casas durante años, pero siempre habíamos estado juntos. Siempre. Lorena me llamó 2 semanas antes de la cena. «Mamá, vamos a hacer algo muy pequeño este año, solo con la familia de Bruno». Lo entiendes, ¿verdad? Ha sido un tiempo muy difícil para todos. Sentí una pequeña punzada en el pecho, pero me la tragué. Por supuesto, mi cielo, lo entiendo. Llamé a Miguel. Él iba a cenar con la familia de su esposa en Valle de Bravo. «Perdón, mamá. Tal vez en Navidad». Jimena iba a ir con sus suegros a Monterrey. Así que pasé esa primera fiesta sin Ricardo, completamente sola. Me preparé una cena pequeña. Puse un solo lugar en la mesa y traté de no mirar la silla vacía frente a mí, donde Ricardo debería haber estado sentado. Me dije a mí misma que era solo una fecha. Las cosas volverían a la normalidad. Llegó la Navidad. Esta vez me adelanté y los busqué antes.
Me ofrecí a ser la anfitriona como siempre lo había sido, a cocinar el lomo que Ricardo y yo solíamos preparar juntos, a poner el arroz y llenar la casa de fiesta como en los viejos tiempos. Pero Lorena dijo que abrirían los regalos en la mañana solo con los papás de Bruno. Miguel se iba a llevar a su familia a Disney. Jimena dijo que intentaría pasar un ratito en Nochebuena, pero nunca apareció. Me quedé sentada en mi sala en la mañana de Navidad, rodeada de regalos envueltos para mis hijos y mis nietos que nadie vino a recoger. Las luces del arbolito parpadeaban en el silencio. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que esto no era temporal. Año 2. Lo volví a intentar. Llamé con mucha anticipación. Me ofrecí a viajar yo a sus casas. Sugerí que podíamos hacer una cena pequeña en un restaurante. Si recibir visitas era mucho problema. Siempre había una razón, siempre una excusa. Estaban ocupados, los planes habían cambiado. Tal vez la próxima vez. Recuerdo el cumpleaños de Miguel ese año. Manejé 2 horas hasta su casa con un pastel de chocolate casero, su favorito, el que le había estado haciendo desde que tenía 5 años. Había llamado antes para asegurarme de que estuviera en casa. Cuando llegué, la calle estaba llena de carros. A través de la ventana pude ver globos, gente riendo, mis nietos corriendo de un lado a otro. Toqué la puerta con mi pastel, emocionada por darle una sorpresa. Miguel abrió y su cara se descompuso. Mamá, ¿qué haces aquí? Es tu cumpleaños. Mi amor, te traje tu pastel. Él miró hacia dentro de la casa con nerviosismo. Mamá, esto es solo algo muy pequeño con la familia de Sara. No es un buen momento. Me quedé ahí, parada en su entrada, sosteniendo ese pastel que había pasado toda la mañana horneando, y él ni siquiera me invitó a pasar. Dejé el pastel en su banqueta y manejé de regreso a casa llorando, tan fuerte que tuve que orillarme 2 veces. Para el año 3 dejaron de invitarme a las fiestas de cumpleaños de mis nietos. Me enteraba de ellas después por las fotos que subían a Facebook. Ahí veía a toda mi familia, a mis hijos, sus parejas, mis 8 nietos, incluso a la hermana de Ricardo y su familia, todos juntos, celebrando, sonriendo, sin mí. Una vez intenté hablar con Lorena sobre esto. Bajé hasta su casa sin avisar. Así de desesperada estaba. Abrió la puerta en ropa deportiva, claramente a punto de irse al gimnasio. Mamá, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo? Solo quería platicar. ¿Puedo pasar un minuto? Ella dudó. Revisó su reloj. Tengo una clase en 30 minutos. ¿Puede esperar o te marco más al rato? Lorena, ya nunca te veo. Ya nunca los veo a ninguno de ustedes. No entiendo qué pasó. ¿Hice algo mal? Se puso a la defensiva de inmediato. Mamá, estás siendo dramática. Todos estamos simplemente muy ocupados. Ya sabes cómo es esto con los niños y el trabajo y todo. Haremos tiempo pronto, te lo prometo. Dijiste eso hace 6 meses y 6 meses antes de eso. Bueno, tal vez si no fueras tan negativa todo el tiempo, nos darían más ganas de visitarte. Siempre nos hace sentir culpables. Eso me cortó hasta el alma. Yo no estaba tratando de hacer sentir culpable a nadie. Solo estaba tratando de existir en la vida de mis hijos. Pero de todos modos le pedí perdón. De verdad, pedí perdón por querer ver a mi propia hija, pero ese pronto nunca llegó. Sin embargo, seguí intentándolo. Que Dios me ayude. Seguí intentándolo. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada ocasión especial, yo cocinaba, yo llamaba, yo bearaba. Preparaba banquetes enteros por si acaso a alguien se le ocurría sorprenderme con una visita. Me quedaba sentada junto al teléfono los domingos por la tarde, pensando que tal vez esta sería la semana, en que alguno de ellos llamaría solo para platicar. Año 4. Me quebré la muñeca al resbalarme con hielo en mi entrada. Llamé a Lorena desde urgencias. Dijo que trataría de darse una vuelta más tarde para ver cómo estaba.
citas. Me las arreglé sola, haciendo el mandado con una sola mano, batallando para abotonarme mis propias blusas, durmiendo sentada porque no encontraba acomodo. Ni uno solo de mis hijos vino a ayudar a su madre de 70 años con una muñeca rota. Año 5. Mi nieta Emma fue aceptada en el TEC de Monterrey, mi alma mater. Me enteré por Facebook. Le envié una tarjeta con un cheque por 10,000 pesos y una carta muy sentida sobre mis propios años en la universidad, ofreciéndole compartir anécdotas y consejos. Me mandó un mensaje. Gracias, abuela. Nunca volví a saber de ella. Ni siquiera supe que había empezado las clases hasta que vi las fotos de su mudanza en internet. Año 6. Me encontré una bolita en el pecho. Estaba aterrorizada. Tuve que pasar por la mastografía, la biopsia y la angustiosa espera dado el resultado completamente sola. Resultó ser benigno, gracias a Dios, pero nunca olvidaré estar sentada en ese consultorio esperando saber si tenía cáncer, sin nadie que me sostuviera la mano, sin nadie a quien llamar después. Mis hijos ni siquiera supieron qué pasó. ¿Sabes lo que se siente poner la mesa para tu familia y comer sola? Comprar regalos de Navidad que se quedan envueltos en el closet porque no hay a quien dárselos. Enterarte de la graduación de preparatoria de tu propia nieta por una vecina que vio el anuncio en el periódico local. Empecé a platicar con la fotografía de Ricardo. Le contaba cómo me había ido en el día. Le preguntaba qué debía hacer. Le pedía perdón por no haber podido mantener a nuestra familia unida. A veces me sentaba en su lado del closet, donde aún colgaban un par de sus camisas, respirando el aroma desvanecido de su loción, fingiendo que él todavía estaba ahí. Me estaba muriendo dentro de esa casa, lenta, silenciosamente, y nadie lo notó ni le importó. Año 4, año 5, año 6, el patrón no cambió. Si acaso, empeoró. Las llamadas telefónicas se convirtieron en reportes obligatorios el día de mi cumpleaños y el Día de las Madres. Conversaciones rápidas e incómodas donde yo podía escuchar el alivio en sus voces, cuando por fin podían colgar. Las visitas se detuvieron por completo. Traté de entenderlo. De verdad lo intenté. Tal vez mi dolor era demasiado para ellos. Tal vez yo les recordaba demasiado a su padre y les dolía. Tal vez necesitaban poner distancia para sanar. Les inventé todas las excusas posibles en mi cabeza. Me convencí a mí misma de que necesitaba ser paciente, de que la familia es la familia y eventualmente recapacitarían. Pero 10 años. 10 años de pasar las fiestas sola. 10 años de llamadas que nunca me regresaron. 10 años de ser olvidada, descartada, borrada de la familia a la que le había dado todo para construirla. Me volví invisible. Esto fue lo que me rompió, lo que finalmente y por completo hizo añicos cualquier esperanza a la que me hubiera estado aferrando. Año 10. Acción de gracias. Para entonces ya debía haber escarmentado. De verdad. Pero algo en mí simplemente no podía soltarlo. Pensé, ha pasado una década desde que murió Ricardo. Tal vez ya pasó suficiente tiempo. Tal vez ya están listos para volver a ser una familia. Así que hice algo que juré que nunca haría. Llamé a cada uno de mis hijos y les supliqué. No les pedí, les supliqué. Les dije lo sola que me sentía, lo mucho que los extrañaba, lo mucho que significaría para mí tener solo una festividad, solo una, donde no estuviera sola. Les dije que yo cocinaría todo, que no tenían que traer nada ni hacer nada más que aparecerse. Les dije que los necesitaba. Lorena dijo que lo pensaría. Miguel dijo que lo intentaría. Jimena dijo que sonaba bonito y que me avisaba. Yo tomé eso como un sí. Pasé 3 días preparando esa cena. Pavo, relleno, puré de papa, cacerola de ejotes, salsa de arándanos, 3 tipos de pay, todos sus favoritos. Puse la mesa
para 17 personas. Compré un mantel nuevo, flores frescas, servilletas bonitas. Quería que todo estuviera perfecto para recordarles cómo solía ser, para mostrarles lo que se habían estado perdiendo. Esperé. El pavo salió del horno a las 2, doradito y perfecto. Dieron las 2:30, las 3, las 4. Llamé a Lorena, buzón directo. Llamé a Miguel. Nadie contestó. Jimena tampoco levantaba el teléfono. Las 5. La comida se estaba enfriando. Recalenté todo. Las 6, las 7. Para las 8 de la noche, estaba sentada sola en esa mesa, mirando 17 sillas vacías y suficiente comida para alimentar a toda mi familia que nunca llegó. Ni uno solo de ellos vino. Ni uno solo de ellos llamó siquiera para decir que no venían. Me quedé sentada ahí hasta la medianoche, y algo dentro de mí murió. No una muerte rápida como el infarto de Ricardo. Esta fue más lenta, más fría. Fue la muerte de la esperanza, la muerte de la negación, la muerte de la mujer que creía que sus hijos la amaban. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a rogar más. Ya no iba a esperar más. Ya no iba a dejar que me borraran. Si querían actuar como si yo no existiera, entonces lo haría realidad. Verás, había algo que mis hijos no sabían, algo que Ricardo y yo nunca les habíamos dicho porque no queríamos que nos vieran diferente o que nos trataran como una cuenta bancaria. El negocio de bienes raíces comerciales de Ricardo había sido muchísimo más exitoso de lo que nadie se imaginaba. Vivíamos con modestia. No creíamos en las demostraciones ostentosas de riqueza. Queríamos que nuestros hijos aprendieran el valor del trabajo duro, que construyeran sus propias vidas, que no dependieran de nosotros económicamente, pero teníamos dinero importante, inversiones, propiedades, cuentas de las que ellos no sabían nada. La casa donde crecieron había sido pagada hace décadas y había triplicado su valor. El seguro de vida de Ricardo, sustancial. Sus cuentas para el retiro e inversiones aún más sustanciales. Y aquí está el detalle. Yo había estado administrando todo eso desde que Ricardo murió. Me había asegurado de que las propiedades siguieran estables, que las inversiones crecieran, que el dinero se manejara con sabiduría. También había estado ayudando en silencio a mis hijos, pero más de lo que ellos se daban cuenta. La colegiatura de la escuela privada, de la hija de Miguel, que él no podía pagar del todo. Yo había estado pagando la mitad a través de una beca anónima. El negocio del esposo de Jimena, que necesitaba capital para expandirse. Yo había sido una de sus inversionistas silenciosas. La hipoteca de Lorena cuando perdió su trabajo hace 2 años. Le había cubierto 3 meses a través de un cheque que ella pensó que venía de la antigua empresa de su padre. No tenía ni idea. Y nunca preguntaron de dónde sacaba yo el dinero para ayudarlos. Solo lo tomaban y seguían con sus vidas, sin tener tiempo todavía para una llamada o una visita. El lunes siguiente a esa devastadora cena, entré a la oficina de mi abogado. Gerardo había sido el abogado y amigo de Ricardo durante 30 años. Gerardo, necesito hacer unos cambios. Le dije con calma, cambios grandes. Durante los siguientes 3 meses, desmantelé sistemáticamente la vida que había construido en Querétaro. Vendí la casa familiar, la casa donde había criado a mis hijos, donde Ricardo y yo habíamos pasado 38 años juntos. La vendí por 45 millones de pesos a una parejita preciosa que esperaba su primer bebé. Deseo que la llenen con más amor del que albergó en la última década. Liquidé inversiones, cerré cuentas conjuntas, transferí todo a mi nombre exclusivamente. Saldé el dinero que les había prestado en secreto a los proyectos de mis hijos y cerré esos acuerdos. Detuve los pagos de colegiatura, detuve el apoyo económico que les había estado dando sin que lo supieran.
Corté cada uno de los hilos financieros que me ataban a ellos. Luego los llamé a cada uno por última vez. Lorena, soy mamá. Te llamo para avisarte que voy a vender la casa y me mudo. No sé a dónde todavía, pero necesito un nuevo comienzo. Si hay algo que quieras de la casa, tu viejo cuarto, fotos familiares, cualquier recuerdo, tienes 2 semanas para venir por ellos. De lo contrario, se irán a caridad o a los nuevos dueños. Adiós, mi cielo. El mismo mensaje para Miguel y Jimena, breve, educado, definitivo. ¿Y sabes qué? Ni uno solo de ellos vino a recoger nada. Ni uno solo de ellos me preguntó a dónde me iba, o si estaba bien, o si necesitaba ayuda. Lorena me mandó un mensaje de texto. Ok, mamá. Suerte con todo. Miguel no respondió en absoluto. Jimena me mandó un emoji llorando y un te extraño. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Empaqué esa casa yo sola. 38 años de recuerdos acomodados en cajas. Doné la mayor parte. Muebles, vajillas, blancos, todas las cosas que habían llenado nuestro hogar. Solo me quedé con lo que cupo en mi carro, algo de ropa, un par de álbumes de fotos, el anillo de bodas de Ricardo y una colcha que mi madre había hecho. Todo lo demás, la vajilla de porcelana que habíamos usado para cada Navidad, los muebles que habíamos escogido juntos, los juguetes bien de ese niño que había guardado en el ático, los dejé ir. La parte más difícil fue el taller de carpintería de Ricardo en la cochera. Él había construido cunas para todos los nietos ahí, marcos para fotos, un hermoso baúl de los recuerdos para la boda de Jimena. Me quedé parada en ese taller durante 1 hora, pasando mis manos sobre sus herramientas, oliendo el aserrín, llorando hasta quedarme vacía. Luego doné todo a una escuela técnica. Al menos alguien usaría esas herramientas para crear algo. Para marzo, casi exactamente 11 años después de que Ricardo murió, yo ya no estaba. Tomé mi dinero, compré un departamento pequeño pero precioso en Mérida, Yucatán, donde nadie me conocía y podía empezar de cero. Escogí Mérida porque Ricardo y yo habíamos pasado nuestra luna de miel ahí. Quería estar en un lugar que guardara buenos recuerdos, donde pudiera construir otros nuevos sin peso de todo ese rechazo. Cambié mi número de teléfono. No dejé dirección de reenvío para el correo. Abrí nuevas cuentas de banco, armé una nueva vida y desaparecí. La primera mañana que desperté en Mérida, me senté en mi balcón con un café y vi salir el sol sobre la ciudad. No revisé mi celular, esperando una llamada. No planeé mi día en torno a estar disponible por si alguien me necesitaba. No sentí ese dolor constante de esperar a personas que no iban a llegar. Por primera vez en 11 años, me sentí libre. No estaba esperando llamadas que no iban a llegar. No estaba cocinando para gente que no iba a aparecer. No me estaba torturando con la esperanza de que mis hijos de repente se acordaran de que yo existía. Hice nuevas amigas. Me metí a un club de lectura. Fui de voluntaria a un refugio de animales local. Tomé clases de arte y descubrí que en realidad amaba pintar. Viajé. Fui a Italia, a Irlanda, a lugares que Ricardo y yo siempre habíamos platicado de visitar, pero que nunca tuvimos tiempo de conocer. Vivía mi vida bajo mis propias reglas, y lo hacía sin el peso del rechazo, aplastándome todos los santos días. Pasó 1 año. Entonces recibí una carta. Llegó a mi antigua dirección y me la mandaron a través de mi abogado, la única persona que sabía dónde estaba. Era de Lorena. Mamá, necesitamos hablar. Es urgente. Por favor, llámame de inmediato. No llamé. 3 días después, otra carta. Luego un correo electrónico a mi vieja cuenta que ya casi nunca revisaba. Entonces me marcó Gerardo. Florencia, tu hija ha estado tratando de comunicarse conmigo. Suena bastante angustiada. Está preguntando por el patrimonio de Ricardo.
sobre tus bienes, sobre la venta de la casa. Le dije que no podía discutir tus asuntos privados sin tu permiso. Se puso bastante insistente. ¿Qué es lo que quiere, Gerardo? Creo que han descubierto la magnitud de la fortuna de tu difunto esposo y se están dando cuenta de que seguiste adelante sin ellos. Ahora, si estás disfrutando de esta historia y quieres escuchar más como esta, por favor dale a ese botón de suscribirse. Me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias de la vida real con todos ustedes. Esto fue lo que descubrí a través de Gerardo en las semanas siguientes. Al parecer, mis hijos se habían juntado y decidieron que era momento de empezar a pensar en las finanzas de mamá y asegurarse de que estuviera bien cuidada en su vejez. Traducción, habían decidido que era momento de averiguar qué iban a heredar. Habían ido a la casa vieja y se encontraron con una familia nueva viviendo ahí. Habían intentado entrar a las cuentas de mi banco anterior y descubrieron que todo había sido cerrado o transferido. Habían buscado a los antiguos socios de negocios de Ricardo y se enteraron de que yo había vendido sus últimas propiedades e inversiones. Habían atado cabos y deducido que había mucho más dinero del que jamás imaginaron y que yo me lo había llevado todo y me había esfumado. Miguel se apareció en la oficina de Gerardo exigiendo saber dónde estaba. Lorena contrató a un investigador privado para tratar de encontrarme. Jimena me mandó un correo larguísimo sobre lo preocupados que estaban todos, cómo me amaban, cómo necesitaban asegurarse de que no me estuviera aprovechando algún estafador o tomando malas decisiones en mi duelo. ¿Mi duelo? ¿Después de 11 años? ¿Después de 10 años de pasar las fiestas sola? ¿Después de una década de ser olvidada? Ahora resulta que les preocupaba mi duelo. Gerardo me preguntó qué quería hacer. Pásales mi nuevo correo, le dije. Vamos a ver qué es lo que de verdad quieren. Los correos llegaron en cascada. Los tres de pronto tan preocupados, tan amorosos, tan desesperados por reconectar. Mamá, hemos estado tratando de localizarte. ¿Por qué te fuiste sin decirnos a dónde ibas? Hemos estado tan preocupados. Lorena, mamá, esto es una locura. No puedes simplemente desaparecer así. Somos tu familia. Necesitamos saber que estás a salvo. Llámame, por favor. Miguel, mamá, te extraño muchísimo. ¿Podemos hablar, por favor? No entiendo por qué te fuiste. Regresa a casa. Vamos a arreglar esto. Jimena, me senté con esos correos durante una semana antes de responder. Quería tener la cabeza fría, no dejarme llevar por la emoción. Quería decir exactamente lo que tenía que decirse, ni más ni menos. Finalmente, escribí un solo correo y se los mandé a los tres. Queridos Lorena, Miguel y Jimena, gracias por su preocupación por mi bienestar. Quiero asegurarles que estoy a salvo, sana y más feliz de lo que he sido en más de una década. Me fui de Querétaro y elegí no compartir mi paradero porque necesitaba empezar una vida donde no estuviera esperando a unos hijos, que claramente no tenían tiempo para su madre. Pasé 10 años tratando de ser parte de sus vidas, cocinando cenas que nadie venía a comer, comprando regalos que nadie venía a recoger, haciendo llamadas que nadie me regresaba. Vi a mis nietos crecer a través de fotos en Facebook porque no me invitaban a estar ahí en persona. Después de que murió su padre, los necesité y no estuvieron ahí. Por 11 años viví mi duelo sola, mientras ustedes seguían con sus vidas. Entiendo que ustedes también estaban sufriendo, que tenían su propio dolor y sus propias vidas que vivir, pero se tenían los unos a los otros. Tenían a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos. Yo no tenía a nadie. Así que sí, vendí la casa. Sí, tomé el dinero, mi dinero que su padre y yo ganamos y ahorramos juntos. Sí, volví a empezar en un lugar nuevo, donde no me define ser la madre de la que se olvidaron.
Me llama la atención que solo me buscaron cuando descubrieron que había dinero de por medio. Durante 10 años no pudieron encontrar tiempo para una cena de Navidad o una llamada. Pero, en cuanto se enteraron de la herencia de su padre, de pronto están intentando encontrarme con desesperación. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que yo significaba para ustedes. Ahora he construido una nueva vida. Tengo amigas que de verdad quieren pasar tiempo conmigo. Tengo actividades que me dan alegría. Tengo un futuro que me emociona en lugar de un pasado que estoy llorando. Ya no estoy esperando ni llamadas, ni visitas, ni a la familia que creí tener. Ustedes son adultos con sus propias familias y no les deseo más que felicidad y éxito, pero ya terminé de ser un plato de segunda mesa en sus vidas, mientras ustedes lo eran todo en la mía. Si de verdad quieren reconstruir una relación conmigo, no por el dinero, ni por obligación, ni por culpa, sino porque genuinamente quieren a su madre en su vida, entonces podemos hablar de eso. Pero será bajo mis términos, a mis tiempos, y solo si están dispuestos a reconocer el daño que han causado y a estar presentes de manera constante, no solo cuando les convenga. El dinero que claramente les preocupa es mío. Lo gastaré, lo donaré o se lo dejaré a quien yo decida. Su padre y yo los ayudamos toda su vida sin esperar nada a cambio excepto amor y respeto. Pagamos sus carreras, ayudamos con sus casas, apoyamos a sus familias. Lo hicimos porque los amábamos, no para crear una obligación. Pero el amor y el dinero no son lo mismo, y no puedes heredar una relación que nunca cultivaste. Estoy en paz con mi decisión. Espero que algún día entiendan por qué la tomé. Con amor, a pesar de todo, mamá. Le di enviar y sentí que se me quitaba de encima un peso que ni siquiera sabía cargando. Pues las respuestas llegaron rápidas y furiosas. Lorena estaba enojada. ¿Cómo me atrevía a acusarlos de que solo les importaba el dinero? Miguel se puso a la defensiva. Habían estado ocupados. Habían estado lidiando con sus propios problemas. Yo estaba siendo injusta y dramática. Jimena fue manipuladora. No podía creer que yo abandonara a mis propios nietos de esa manera, que no quería conocerlos. Pero esto es lo que ninguno de ellos dijo. Tienes razón. Perdónanos. Debimos haber estado ahí. Gerardo se encargó de todas las indagatorias legales. No tenían ningún derecho sobre el patrimonio de Ricardo. Todo se me había dejado a mí como su esposa. Y yo tenía todo el derecho de administrarlo como me pareciera mejor. Contrataron a un abogado que mandó unas cartas amenazantes, abuso financiero a personas mayores e influencia indebida. Pero eso se vino abajo rápido cuando Gerardo presentó documentos que demostraban que yo estaba en mis plenas facultades mentales, administrando mis propios asuntos de manera competente y que había sido yo quien manejaba todas las finanzas desde que Ricardo murió. La verdad era que no podían alegar que alguien se estaba aprovechando de mí cuando era yo la que había estado tomando decisiones financieras sólidas durante más de una década. El dinero no se había esfumado, simplemente ya no estaba al alcance de ellos. Después de 6 meses de posturas y correos llenos de coraje, las cosas por fin se calmaron. Me enteré por Gerardo que se habían rendido en su intento de localizarme o impugnar algo. Habían seguido con sus vidas y probablemente se convencieron a sí mismos de que yo era la villana en esta historieta, que yo era una vieja amargada que les había cortado el flujo de dinero injustamente. ¿Y sabes qué? Estaba de acuerdo con eso, que se cuenten a sí mismos la historia que necesiten contarse. Yo sabía la verdad. Tengo 72 años ahora. Han pasado 18 meses desde que me fui de Querétaro y no me he arrepentido ni una sola vez, ni un solo instante.
Me despierto en mi departamento soleado con vista a la ciudad. En mi balcón y paso mis días como se me antoja. Ceno con amigas que sí llegan. Cuido a los nietos de mi vecina porque ella sale tarde de trabajar y confía en mí, algo que mis propios hijos nunca me dejaron hacer con mis nietos. He donado una parte importante de la fortuna de Ricardo a causas en las que ambos creíamos: programas de alfabetización, hospitales infantiles, becas para estudiantes universitarios de primera generación, la casa donde crié a mis hijos. El dinero de esa venta se fue para construir un centro comunitario en una colonia de bajos recursos. A Ricardo le habría encantado eso. Armé fondos de fideicomiso para la educación de mis nietos, a los que podrán acceder cuando cumplan 25 años, no para que mis hijos los administren o controlen, sino directamente para esos muchachos. Cualesquiera que hayan sido los errores que cometieron sus padres, esos niños merecen oportunidades. Pero el dinero viene con una carta mía, explicando por qué no me conocieron mientras crecían, contando mi versión de la historia, para que algún día puedan tomar sus propias decisiones sobre la clase de familia que quieren ser. El resto me lo estoy gastando en mí, en viajes, en experiencias, en vivir la vida que Ricardo y yo soñamos, pero que nunca pudimos compartir. Estoy construyendo la clase de vejez en la que no dependo de unos hijos que demostraron que no se podía depender de ellos. El mes pasado, en el que habría sido el cumpleaños número 80 de Ricardo, recibí un correo más. Este era de Jimena. Mamá, he estado yendo a terapia. Mi terapeuta me ayudó a entender algunas cosas que antes no quería ver. Me equivoqué. Nos equivocamos. No sé si alguna vez nos vas a perdonar, pero necesito que sepas que por fin entiendo lo que te hicimos. Si estás dispuesta, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación poco a poco, bajo tus términos, como dijiste. Te amo. Perdón porque me tomó tanto tiempo decirlo como debía. Me quedé pensando en ese correo durante mucho tiempo. Una parte de mí quería borrarlo para protegerme de otra decepción. Otra parte de mí se preguntaba si esto era genuino o solo una manipulación más. Pero una pequeña parte de mí, la parte que siempre será madre, sin importar cuánto me hayan lastimado, quería creer que tal vez, solo tal vez, uno de mis hijos por fin había madurado lo suficiente para ver lo que habían hecho. Todavía no le he contestado. Tal vez lo haga, tal vez no. El punto es que yo soy quien decide. Ya no estoy desesperada, ya no estoy esperando, ya no estoy suplicando. Recuperé mi vida, mi dinero, mi dignidad y mi futuro. Y si ahora quieren ser parte de ello, tendrán que ganárselo de la misma manera que lo haría cualquier otra persona, a través de un cariño genuino, un esfuerzo constante y respeto. Esa es mi historia. Una década de ser invisible, es esa elección de desaparecer bajo mis propias reglas. Y, ¿sabes qué? A veces la mejor justicia es simplemente negarte a quedarte en un lugar donde no te valoran. Soy Florencia. Tengo 72 años y por primera vez en 11 años, por fin soy libre.